En un caluroso día de verano, George se queda en casa, sentado frente a un... Peppa Pig viene y se sienta a su lado, Sus. Padres regresan a casa del trabajo y ven lo calientes que están los niños. Así que... Llega un camión de helados que trae delicias deliciosas y frescas. Toda la familia disfruta junto del helado y pasa un día feliz y alegre. ¡Feliz domingo! George trae a casa una pequeña planta joven e invita a toda la familia a... Peppa, Mamá Pig y Papá Pig se unen a George para cavar la tierra y plantar él. En algún momento, Peppa y George salen corriendo para revisarla para su sorpresa. Frente a ellos hay un pequeño y frondoso bosque lleno de hojas verdes. Los dos hermanos saltan de alegría porque su pequeño jardín se ha convertido en... ¡Escucha historias! Es la hora del libro de cuentos. La familia se reúne en el acogedor sofá. Mamá Pig abre su libro favorito. Mamá Pig comienza a leer con voz cálida. Peppa y George miran atentamente las. Peppa señala un dibujo la. Historia se está volviendo más emocionante. George se frota los ojos. Mira, Papá Pig ya está profundamente dormido en sillón. Mamá Pig sonríe y pasa. A la última página, la historia termina. Peppa y George dan una pequeña palmada. Peppa Pig y la mecedora. En una mañana soleada, Peppa se sienta en una silla. Hoy la silla parece no querer quedarse quieta. Cuando George se une, la silla se balancea aún. Balanzas convierte. En un divertido juego de equilibrio. Después de un rato, la silla se detiene lentamente. Incluso una suave mecedora puede hacer que la mañana sea especial.
Peppa y los globos de colores. Peppa entra al él. Jardín y ve un montón de globos de colores. Peppa abre mucho los ojos y corre. Peppa corre tras ella, mirando con curiosidad los globos. Peppa toca suavemente los globos. Jorge señala el globo a su sonríe. Peppa le da un globo a George. George abraza el globo y corre. Peppa lanza un globo al aire. Peppa y George miran hacia arriba. ¡Sorpresa! Papá Pig sale y ve los globos flotando alto. Papá Pig sujeta con fuerza. Peppa y George saltan felices. Peppa y George juegan juntos con un montón de... Peppa y el paraguas arcoíris. Está lloviendo y Peppa ve su paraguas arcoíris. Ella y George salen corriendo a jugar bajo la lluvia. La lluvia cesa y revela un... un arco iris de hojas en el suelo. Sonríe bajo el paraguas arcoíris. Un día lluvioso perfecto. Las gafas de sol. Un día soleado. Peppa cree que usar gafas de sol la hará lucir muy elegante. Las gafas de sol son demasiado grandes para George. Parece un hosto descarado. ¡Dios mío! Parece que George no es el único que tiene problemas con las gafas. Peppa Pig tiene el problema opuesto. Ya sean gafas de sol demasiado grandes o demasiado pequeñas. La familia Peppa. El sueño de sus hermanos. Es una noche tranquila. Peppa y George se quedan dormidos lentamente sin saber que un sueño mágico los espera en su sueño Peppa. Y George pueden volar las burbujas los elevan alto, deslizándose a través de nubes que parecen algodón de azúcar. Todo es colorido y lleno de alegría. Son valientes exploradores. Cielo tumble se convierte. En risas y diversión. Puede que el sueño. Se haya desvanecido, pero el amor entre Peppa y George brilla como un arco iris. Peppa y el globo rodante. Peppa entra al salón. En el suelo hay un pequeño coche de juguete. Peppa ve el coche de juguete y se... Peppa sostiene un globo.
Peppa ata el hilo del globo a la parte trasera del carrito. Peppa empuja suavemente el coche. El coche rueda lentamente. El globo se va. Peppa abre mucho los ojos con alegría. George entra corriendo a la habitación. George ve el carro de juguete rodando. George golpea ligeramente el auto. El coche rueda más rápido por el suelo. El coche rueda por el salón. Peppa. Después de tomar el auto, se miran y ríen felices. Peppa Pig y la hoja danzante. Peppa encuentra una hoja grande en el jardín y... George se acerca mientras la hoja se sacude suave en la hoja. Haida y baila por el jardín. Y siguiéndolo hacia un jardín resplandeciente. El viento amaina y recogen la hoja con una sonrisa. Ja, 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 ja. Una mañana clara, tú y yo todavía estábamos profundamente dormidos. De repente, apareció un amigo y llamó a la puerta. Amigos cercanos. Sonrieron y dijeron, vamos a caminar ustedes dos. De repente... un objeto misterioso comenzó a filtrarse. El conejo blanco se volvió rosado. Afortunadamente, el extraño objeto logró recuperar el objeto que goteaba justo. Peppa y el cofre del tesoro de juguetes. Peppa encuentra un cofre pequeño y extraño. Todos se acercan con curiosidad, sorprendidos y... encantados. Se apiñan mientras Peppa abre el cofre. Dentro hay muchos juguetes. Cada amigo toma uno y se ríe, felizmente, jugando alegremente. Con sus tesoros, atardecer. Todos se dirigen a la casa de Peppa, todavía saltando de emoción. Peppa Pig y el osito triste, el osito de peluche, está tumbado en la cama de Peppa. Peppa juega con un cubo de Rubik. George pasa corriendo y accidentalmente choca con. El osito de peluche cae al suelo. Peppa se da vuelta y ve al osito de peluche. Peppa camina hacia el osito de peluche. Peppa se agacha y recoge el osito de... Peppa quita suavemente el polvo del osito de peluche. Peppa hugs the teddy bear and George está cerca y observa con curiosidad. Peppa vuelve a dejar el osito. Peppa se sienta junto al osito de peluche. Peppa ve a George y ambos se sonríen. Fiesta de pompas de jabón. Hoy. Peppa y George van a crear una fiesta de burbujas gigante. Esperemos y veamos qué.
¡Guau! ¡Mira eso! Cuando corre rápido, la canasta de plástico crea cientos de ¡Qué bonito! George persigue alegremente las burbujas. Peppa Pig también se une. Está soplando una burbuja gigante súper tonta. ¡Qué maravillosa fiesta de burbujas! Todo se llena de colores. Peppa, George y papá. Peppa Pig y el extraño ruido en el jardín. Jardín está tranquilo y silencioso hasta que un extraño crujido proviene de los... El ruido no es fuerte, pero es lo suficientemente curioso Peppa se acerca valientemente mientras George elige un lugar más seguro detrás de... Pero Peppa y George aún no están del todo convencidos. Y entonces el ruido más fuerte en el jardín proviene de George pisando una hoja. Y George aprendió que a veces las cosas más aterradoras están solo en nuestra... Peppa Pig y la cueva resplandeciente, Peppa y George, encuentran una cueva oscura en el... Entran, guiados por piedras brillantes a lo largo del... camino. Aparece un zorro brillante que los guía a través de túneles sinuosos. Llegan. Una amplia cámara donde centellean, recogen. Piedras brillantes mientras papá y mamá Pig sonríen ante su exitosa aventura. Piedras brillantes mientras papá y mamá Pig sonríen ante su exitosa aventura. Peppa Pig y la caja de apertura. Peppa y George están jugando en el salón. In the corner of the room, there is a small cardboard box with its lid slightly. Papá Pig está sentado en una silla y mamá Pig está sentada a su lado. Peppa, say. George también siente curiosidad y se acerca a la caja. La caja tiembla. Peppa abre la caja por completo. Papá Pig la ve desde lejos. Entonces se acerca y se inclina. Adentro hay unos. Algunos juguetes. Peppa sostiene el juguete y George salta. Emocionados, Papá Pig y Mami Pig sonríen. La caja vacía yace todavía en el suelo.
la hamburguesa. Peppa está sentada sobre una manta de picnic con una cesta. Peppa abre la cesta y saca una hamburguesa. Peppa mira feliz el sándwich. George está cerca y mira el sándwich. Peppa sostiene la hamburguesa, a punto de... De repente, Peppa deja caer el sándwich sobre la manta. Peppa mira sorprendida. George se inclina y mira la hamburguesa. Peppa recoge la hamburguesa. Peppa le da la hamburguesa a George. George sostiene la pieza y sonríe. Peppa saca otra hamburguesa de la cesta para ella. Luego, se comen la hamburguesa. 2 horas después, Peppa se levanta después de comer. Corren por el patio y se el cerdo y la sombra que no escuchaban. Es una tarde soleada hasta que Peppa y George notan que hay una sombra extra en... La sombra no sigue lo que hace Peppa. Claramente disfruta así, opuesto, cada. Ves que intentan controlarlo. La sombra encuentra una cooperar. Entonces... Peppa y George dejan de intentar entenderlo y empiezan a jugar en cambio. Y luego... Cuando pasa una nube, la sombra desaparece como si nunca... Allá, ellos solo. Hay que jugar con él. Hoy la familia de los cerdos va a la playa. Peppa y George ríen de alegría. Primero, la familia se detiene para admirar el sol brillante sobre el mar. Peppa y el almuerzo compartido hoy. Hay una nueva amiga, Wendy Wolf, que olvidó su almuerzo. Peppa mira. Sus 2 sándwiches y piensa en Wendy sentada en silencio. Compartamos, dice Peppa. Wendy sonríe feliz. Todos comparten su comida. El patio de recreo llena de risas. Sil sonríe. Compartir calienta el corazón de ambos. Cerdito y Cerdito estaban caminando por el parque cuando de repente escucharon, ambos se detuvieron y se miraron con curiosidad. Cerdito empezó a adivinar. Podría ser un oso gigante durmiendo allí, y pensó la hermana cerda. O tal vez una... El crujido de los arbustos se hizo más fuerte. Ninguno de los dos pudo entender. Podría ser un monstruo. Y entonces, de repente, papá cerdo saltó de... Resultó que papá pig estaba jugando al escondite. Después de un momento de...
Resultó que lo extraño detrás del arbusto era un juego divertido que se le ocurrió. Resultó que lo extraño detrás del arbusto era un juego divertido que se le ocurrió. Peppa Pig y el picnic de Windy Hill. Hoy la familia de Peppa va de picnic a una. Persigue su manasa mientras el viento se la lleva. El sombrero de Peppa Pig sale volando. Es hora de una pequeña persecución. Disfruten del almuerzo. Juntos, riendo con la brisa, vuelan una cometa hacia el cielo. Peppa Pig y el día lluvioso. Es un día lluvioso. Peppa y George se pusieron sus impermeables listos para jugar afuera. Peppa salta al primer charco. George lo sigue y ambos se ríen mientras el agua por todas partes. Los charcos más grandes hacen que Peppa y George salten alto, creando divertidos círculos de agua. Papá Pig y Mamá Pig se unen. Toda la familia salta en los charcos y la risa resuena por todo el jardín. Un maravilloso día de lluvia llega a su fin. Peppa y su familia admiran el arco iris y recuerdan estos divertidos momentos para Peppa y su amiga conejita brillante. La pequeña Peppa estaba jugando con su Peppa grande se acercó y preguntó con curiosidad: ¿De conejito? La pequeña Peppa sonrió y señaló a lo lejos. Las dos hermanas salieron corriendo y descubrieron un escenario mágico. Una mesa. La pequeña Peppa se sentó en una silla de pastel de luna y señaló la gran Peppa entró valientemente y pronto regresó, sosteniendo dos encantadores. Las hermanas estaban encantadas, abrazando a todos sus conejitos mientras se sentaban.
Oh, Blah, blah, blah. Peppa y George estaban de pie en el césped, divertido concurso de baile. George did a flip in the air, making Peppa laugh happily. Peppa intentó bailar al son de la música, pero resbaló en una hoja y... Patty y Mamá Pig estaban junto a ellos, riéndose y animándolos. Finalmente, Peppa y George recibieron sus medallas y toda la familia se... Finalmente, Peppa y George recibieron sus medallas y toda la familia se abrazó y rió.